Hay un juicio en marcha ahora mismo, en el cielo, y quizás tu nombre ya ha sido analizado. Para la mayoría de los cristianos, el juicio final parece algo muy lejano, reservado para el final de los tiempos. Pero para los adventistas del séptimo día, existe una doctrina que cambia completamente esta visión: el juicio investigador. Una creencia poco conocida, a menudo malinterpretada, pero que, según la Biblia, ya está en marcha y decidirá quién se salva o no. En este video comprenderá lo que las Escrituras revelan realmente sobre este juicio celestial, cómo surgió esta doctrina, por qué es tan central para los adventistas y qué impacto tiene en la vida espiritual de millones de personas en todo el mundo. Y ahora dígame, si su nombre estuviera siendo analizado ahora mismo, ¿estaría usted preparado? ¿Qué es el juicio investigador? El juicio investigador es, en esencia, un proceso divino de evaluación de las vidas humanas que tiene lugar antes del regreso visible de Jesucristo. A diferencia de la idea común de un único juicio al final de los tiempos, esta doctrina afirma que hay un momento en el cielo en el que Dios analiza, con justicia y perfección, cada acción, palabra y pensamiento de los individuos que han profesado la fe en Cristo. Esta investigación celestial no es para decidir quién se salvará o condenará arbitrariamente, sino para revelar la veracidad de la fe y de las obras, asegurando que la justicia de Dios se manifieste plenamente. Es el momento en que se abren los registros celestiales, a menudo llamados libros, para que se conozca el destino eterno de cada persona. Los adventistas entienden que este proceso ya está en marcha desde mediados del siglo XIX, lo que da un sentido de urgencia y responsabilidad a la vida del cristiano. El juicio investigador no es solo una doctrina abstracta, sino una realidad espiritual que influye en la fe y en el comportamiento diario de sus seguidores. Su origen de la doctrina en el adventismo. El origen del juicio investigador está estrechamente vinculado al movimiento adventista del siglo XIX, especialmente al estudio de las profecías bíblicas por un grupo de creyentes en Estados Unidos. Este grupo buscaba comprender el significado de los 2300 días mencionados en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, que dice: «Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado». Después de mucha investigación, llegaron a la conclusión de que este período profético terminó en 1844. Pero a diferencia de lo que muchos esperaban, la segunda venida literal de Cristo, el acontecimiento fijado para esa fecha, sería el comienzo de un juicio celestial. Ellen G. White, una de las pioneras de la Iglesia Adventista, reforzó esta interpretación en sus mensajes proféticos, haciendo hincapié en que Cristo entró en el santuario celestial para dar comienzo al juicio investigador. Esta interpretación diferenció a los adventistas de otras denominaciones y pasó a ser considerada una doctrina fundamental para la identidad de la Iglesia. El juicio investigador es, por lo tanto, una combinación de exégesis bíblica, experiencia espiritual y guía profética que juntas forman la base de la comprensión adventista del plan de salvación. Si este contenido ya te está ayudando a comprender mejor temas tan profundos y a menudo olvidados en los círculos cristianos, te invito a reforzar este trabajo. Deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos videos y, si puedes, apóyanos a través del Super Chat. Así nos ayudarás a llegar a aún más personas con este relevante conocimiento. Pongámonos en marcha. Pasajes bíblicos clave que apoyan el juicio investigativo. Para entender la doctrina del juicio investigador, es esencial volver a las Escrituras
donde se encuentran los fundamentos que apoyan esta creencia en particular. Son, en primer lugar, el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 a 10, describe una poderosa escena celestial. Yo seguía mirando hasta que fueron puestos tronos y el anciano de días tomó su asiento. Su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana pura. Su trono era llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego fluía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y miríadas de miríadas estaban delante de él. Comenzó el juicio, y los libros fueron abiertos. Daniel 7, 9, 10. Este pasaje revela un tribunal en el cielo, donde Dios ejerce un juicio minucioso, acompañado de la apertura de libros que simbolizan los registros de la vida humana. Para los adventistas, esta es la base del juicio investigador que tiene lugar antes del regreso de Cristo. Otro pasaje fundamental se encuentra en Apocalipsis 14, 7, donde un ángel proclama: «Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua». Aquí, el juicio se anuncia como una realidad presente, la hora de su juicio, lo que indica que no se trata exclusivamente de un acontecimiento futuro, sino de un proceso que ya ha comenzado. Finalmente, Hebreos 9, 27 a 28 nos recuerda: «Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto venga el juicio. Así también Cristo, habiéndose ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin pecado para salvación a los que le esperan». Este texto muestra que después de la muerte viene el juicio, confirmando que el juicio es una etapa necesaria en el plan divino de salvación. Estos pasajes, entre otros, apuntalan la creencia adventista en el juicio investigador como un acontecimiento celestial real, justo y detallado. ¿Cómo esta doctrina diferencia a los adventistas de otras denominaciones cristianas? El juicio investigador es una de las doctrinas que más diferencia a los adventistas del séptimo día dentro del cristianismo. Mientras que la mayoría de las iglesias cristianas enseñan que el juicio ocurrirá simultáneamente con la segunda venida de Cristo, los adventistas afirman que existe un juicio previo que comenzó en 1844, según la interpretación de las profecías de Daniel. Este juicio celestial no es simplemente un acto divino aislado, sino un proceso de investigación que examina la vida, las motivaciones y la fe de cada individuo que ha profesado el cristianismo. Es un momento de total transparencia, en el que Dios garantiza una justicia perfecta antes de revelar su juicio final a la humanidad. Esta doctrina genera un sentido de responsabilidad y urgencia en la vida del creyente adventista, porque la salvación no es vista solo como un don recibido pasivamente en el futuro, sino como un proceso continuo que implica fe activa, obediencia y perseverancia. Además, el juicio investigador refuerza la importancia de que la gracia y la justicia de Dios trabajen en armonía. Aunque Dios ofrece perdón y misericordia, también mantiene su carácter justo, evaluando claramente la sinceridad de la fe de cada persona. Por lo tanto, el juicio investigador no solo marca una diferencia teológica, sino que también moldea la espiritualidad y la ética de millones de adventistas en todo el mundo, que viven con la conciencia de que están siendo juzgados ante Dios en un proceso que ya está en marcha. Si este tema ya te está haciendo pensar, imagina cuánto más descubrirás al final de este vídeo. Así que no pierdas tiempo, deja un like, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte próximos contenidos y si puedes,
Fortalécenos a través del superchat. Así nos ayudarás a llevar este valioso conocimiento a muchas más personas. Sigamos. El papel del juicio investigador en la esperanza y la fe adventistas. Para los adventistas del séptimo día, el juicio investigador no es motivo de temor, sino de esperanza, fe y confianza en el carácter de Dios. Lejos de ser una doctrina que promueva la ansiedad espiritual, refuerza la certeza de que Dios actúa con absoluta justicia, misericordia y amor. Esta doctrina refuerza la convicción de que la salvación no depende de un Dios arbitrario, sino de un Dios que ofrece de forma transparente la oportunidad de redención a todos aquellos que han aceptado sinceramente a Cristo y viven de acuerdo con sus enseñanzas. Saber que hay un juicio continuo en el cielo motiva a los adventistas a vivir con integridad, fe activa, comunión constante con Dios, una vida de oración y dedicación al servicio de los demás. Es una llamada a la vigilancia espiritual, a la santificación y al compromiso diario. Más que eso, el juicio investigador reafirma una gran esperanza. Es el último paso antes del regreso de Cristo. Si el juicio está teniendo lugar, significa que el plan de redención está llegando a su clímax y que el regreso de Jesús está más cerca que nunca. Por eso, para los adventistas, esta doctrina no tiene el peso de la condena, sino el sello de la esperanza. Es el anuncio de que, muy pronto, todo el mal será eliminado, la justicia quedará plenamente establecida y los fieles estarán eternamente con Dios. Críticas comunes y respuesta de los adventistas. Naturalmente, una doctrina tan singular también genera críticas, especialmente por parte de otras corrientes cristianas e incluso de estudiosos de la teología. Entre las principales objeciones se encuentran: el juicio investigador no tiene una base bíblica clara. Muchos afirman que esta doctrina sería una creación puramente adventista, sin respaldo sólido en las Escrituras. Respuesta: punto. Los adventistas responden mostrando que la Biblia, especialmente los libros de Daniel, Apocalipsis y Hebreos, sí presentan evidencia de un juicio celestial antes del regreso de Cristo. Las escenas de la corte en Daniel 7, la proclamación del juicio en Apocalipsis 14.7 y la secuencia del juicio de muerte en Hebreos 9.27 forman la base de este entendimiento. Además, los adventistas sostienen que el santuario terrenal descrito en el Antiguo Testamento es una representación del santuario celestial y que la purificación del santuario, Daniel 8.14, apunta directamente a este juicio. Esta doctrina crea incertidumbre sobre la salvación. Los críticos afirman que al enseñar que los registros de los creyentes están siendo escudriñados, el juicio investigativo genera temor e inseguridad acerca de quién será salvo. Respuesta: punto. Los adventistas dejan claro que la salvación sigue siendo solo por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Efesios 2:8-9. El juicio investigador no busca hallar motivos de condenación, sino confirmar quién ha aceptado genuinamente la oferta de salvación. Cristo mismo es a la vez abogado y juez en este proceso. 1 Juan 2:1. En otras palabras, los que están en Cristo pueden tener plena confianza, porque no hay condenación para los que permanecen en Él. Romanos 8:1. La doctrina surgió como un intento de justificar el fracaso de la profecía de 1844. Algunos historiadores y teólogos afirman que el juicio investigador fue una doctrina creada solo para justificar la gran decepción, cuando el regreso de Jesús no se produjo como se esperaba. Respuesta: punto.
Aunque nació de la necesidad de comprender lo que realmente ocurrió en 1844, los adventistas subrayan que la doctrina no surgió por conveniencia, sino de un estudio minucioso de las Escrituras, especialmente de las profecías de Daniel. Según ellos, la corrección hecha después del desengaño fue teológica y bíblica, y no una invención humana. La comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial se ha convertido en uno de los mayores pilares de la teología adventista, y no hay contradicción con las enseñanzas bíblicas. El juicio investigador no es mencionado por ninguna iglesia cristiana antes de los adventistas. Algunos utilizan esto como argumento para desacreditar la doctrina. Respuesta: punto. Los adventistas reconocen que este entendimiento es progresivo y el resultado del cumplimiento de la profecía. Así como varias verdades bíblicas han sido redescubiertas a lo largo de la historia, como la justificación por la fe, redescubierta en la Reforma Protestante, la comprensión del santuario celestial y del juicio investigador fue un avance en la luz profética concedida por Dios en el tiempo del fin. Proverbios 4:18. Impacto de esta creencia en el comportamiento y la vida práctica de los miembros. El juicio investigador no es solo una doctrina teórica para los adventistas. Al contrario, tiene un impacto profundo y práctico en la vida de cada miembro de la iglesia. Saber que los registros de la vida de uno están siendo analizados en el cielo trae una responsabilidad espiritual diaria a la conciencia de uno. Esto se refleja en un estilo de vida que busca la alineación con los principios bíblicos, tanto en la esfera moral como en la espiritual. Esta creencia fortalece hábitos como una vida de oración constante, el estudio diario de la Biblia, la observancia fiel del sábado como signo de obediencia y fidelidad a Dios, elección consciente de la salud, de la alimentación y de los hábitos, evitando todo lo que daña el cuerpo y la mente, pues son templos del Espíritu Santo. Compromiso con la misión, predicando el Evangelio y advirtiendo al mundo sobre el fin de los tiempos. También promueve una vida ética, honesta y recta en todas las relaciones, ya sea en el trabajo, en la familia o en la sociedad. Significa vivir cada día con la conciencia de que la vida no es una casualidad, sino que hay un Dios que ve, que juzga, pero también que ama, salva e intercede. Para los adventistas, el juicio investigador no los convierte en perfeccionistas, sino en personas conscientes de la gracia, la responsabilidad y la urgencia espiritual de los días en que vivimos. La importancia de esta doctrina para la comprensión adventista de la salvación. Dado todo lo que se ha presentado, está claro que el juicio investigador no es una doctrina cualquiera. No es solo un detalle teológico, sino un pilar que sustenta toda la comprensión adventista del plan de salvación. Revela que Dios es absolutamente justo, transparente y misericordioso. Muestra que el cielo no actúa arbitrariamente, sino con orden, juicio y amor. El juicio investigador no disminuye la gracia, al contrario, la exalta, porque reafirma que Cristo intercede por todos, ofreciendo perdón, restauración y esperanza. Sin esta comprensión, la visión del ministerio de Cristo en el cielo, del regreso de Jesús e incluso del destino final de la humanidad estaría incompleta. Por eso, para los adventistas, comprender esta doctrina es entender, de una manera más profunda, quién es Dios, cómo actúa y cómo salva. Y antes de terminar, si este contenido le ha ayudado a entender mejor, le ha iluminado o le ha hecho pensar, por favor considere apoyar nuestro trabajo con una donación a través del Super Chat. Tu apoyo marca la diferencia para que podamos seguir aportando contenidos serios, bien documentados y de calidad para que más gente entienda estas verdades tan importantes.
No olvides dejar tu like, suscribirte al canal, activar la campanita y comentar aquí abajo lo que piensas. Tu participación es fundamental. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en el próximo video.